¿Cómo han estado? Bien. Chévere, padre, muy bien. Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Bien. Bueno, vamos entonces rápidamente a revisar. Fíjense que a partir de la próxima semana voy a enviar los videos que tengo tiempo que no envío, además de los temas que propiamente nos tocaría desarrollar dentro de las clases que se graban y que luego se suben al canal de YouTube y también al aula virtual. Vamos entonces a ir, digamos, estructurando un poco el tema de la materia para que ustedes tengan conocimiento sucinto y podamos ir profundizando aún más de lo que ya estamos haciendo. Pero yo quería felicitarlos porque las últimas dos clases han sido realmente muy buenas y yo las he aprovechado porque de alguna forma veo que cada uno de ustedes está estudiando y eso me hace sentir muy contento, pues, ¿no? Quisiera preguntarte, por ejemplo, Pedro Deves, ¿cuál fue tu investigación de esta semana? Padre, disculpe, ponga a grabar la clase. Ya la puse a grabar. Listo. Ah, ok, listo, chévere, fino. Mi investigación es acerca de cómo los sacramentos están relacionados con el derecho canónico. Muy bien. Bueno, si yo te pregunto, Pedro, si yo te pregunto, sí, ¿cuáles sí. son los numerales que tratan el tema de los sacramentos en el Código de Derecho Canónico? ¿Sabrías más o menos decírmelo? ¿De qué cuestiones trata? Trata el signo sacramental y sus exigencias, la jurisdicción sobre los sacramentos, el bautismo con los sacramentos, la iniciación cristiana, obligación de los ministros y derecho de los fieles, necesidad de la preparación, la comunicatio in sacris, sacramentos no repetibles, la observancia de las rúbricas, óleo sagrado y gratuidad y ofertas. Okay. Esos son los temas que trata los cánones. Muy bien. Y si yo en esos cánones, ¿por qué el Código de Derecho Canónico trata el tema de los sacramentos? ¿Los trata en cuanto a qué? Bueno, ese fue lo que empecé a investigar. Realmente cuando uno piensa en los sacramentos, pues uno le choca un poco y ahí se basó lo que estuve investigando. A uno le choca un poco tener la parte del derecho asociada a una parte espiritual. Okay. Eso lo resuelve una encíclica de Pío XII del año 43 en plena guerra mundial que se llama Mystici Corpori. Ajá. Y dice que no son antagónicas la iglesia del derecho y la iglesia del amor. Entonces, la verdad, yo pues seguía con el conflicto de por qué no son, y entonces empecé a investigar un poco y la manera como lo entendí fue: la iglesia es una sociedad. Como sociedad tiene que normarse bajo derecho, bajo unos derechos jurídicos. Eso es muy importante lo que estás diciendo, muy importante. Exacto. Entonces, aquí busqué entonces, ¿qué avala esto? Dice, el derecho no es otra cosa que la norma de la sociedad pública. Y el derecho canónico, el orden social externo de la iglesia. Los sacramentos pertenecen a aquel orden público y visible de la sociedad. Entonces, ¿cómo lo entiendo yo? La iglesia es una sociedad. O sea, nosotros que somos componentes de la iglesia, somos una sociedad. Y como sociedad tenemos que ordenarnos, tenemos que reglamentarnos. Ese ordenamiento y esa reglamentación
se basa en el derecho canónico. Y le pongo un ejemplo. ¿Por qué? Porque al ser la iglesia una sociedad, cada vez que un sacramento o cada vez que recibimos un sacramento, asumimos derechos y deberes relacionados con ese sacramento. Y voy a quizás el más evidente, que son el bautismo y el matrimonio. Cuando nosotros nos bautizamos, adquirimos una serie de derechos y deberes relacionados con ese bautismo. Derechos y deberes relacionados con nuestra condición de iniciación en la religión cristiana, o sea, en la Iglesia Católica como cristianos. Entonces, al tener derechos y deberes a través de un sacramento, la Iglesia se vio en la necesidad de reglamentar esa condición relacionada con los sacramentos. Y el otro es el matrimonio. Evidentemente, una vez que adquirimos el sacramento del matrimonio, adquirimos derechos y deberes relacionados con el sacramento en sí. Entonces, esa es la manera como yo entendí cómo la iglesia, como sociedad, tiene que ordenarse para poder, para que los sacramentos tengan un fundamento y una normatización, para que todos nos guiemos por las mismas normas, de tal manera que todo el mundo sepa qué es lo que hay que hacer en cada uno de esas situaciones. Entonces, ok, un concepto para mirar es: el derecho de una sociedad se funda en los actos por lo que tal sociedad realiza, de tal manera que como sociedad externa queda constituida. De tal manera que necesitamos ordenarnos como sociedad y normatizar los sacramentos para constituir esa sociedad. Ok, entonces, los sacramentos, junto con la palabra de Dios, son la base de toda estructura jurídica de la iglesia, de tal manera que no son antagónicas. La palabra y el sacramento son dos realidades diversas, pero ordenadas recíprocamente, y constituyen dos principios del único proceso a través del cual nace y se edifica la iglesia como lugar de salvación. Los sacramentos son acciones de Cristo y de la iglesia, visibles, cuya realidad es signo y medio de decir como un instrumento. Su naturaleza interna es expresar y reformar la fe, transmitida por la palabra, rendir culto a Dios y actuar a través de la santificación de los hombres. Son acciones físicas, visibles, pero expresión de una realidad interna que actúa con eficacia transformadora. Crean, consolidan, manifiestan la comunicación eclesiástica y por ellos son desde el punto de vista jurídicos elementos esenciales constitutivos de la iglesia. En el derecho canónico corresponde establecer lo que se refiere a la celebración, administración y recepción lícita, así como al ritual que deben observarse en su celebración. Pedro, quiero que repitas esos adjetivos calificativos. ¿Qué es realmente el Código de Derecho Canónico? Quiero que lo copien, por favor, porque esos son elementos esenciales. Es decir, el código tiene una misión que está claramente definida dentro de la estructura organizacional de la iglesia, por ser una sociedad. Y esa sociedad pues requiere una norma, o unas normas en plural, requiere toda una estructura jurídica que le permita de alguna manera desarrollar todas sus acciones. Entonces, lo que acabas de decir es fundamental y yo quisiera que todos lo tengan muy claro porque no todos leyeron lo que tú leíste y de alguna forma, pero sí necesito que todos lo tengan claro
y no solamente tú. Entonces, repite, por favor, porque eso yo creo que es bien interesante. Corresponde al derecho canónico establecer lo que se refiere a su celebración, administración y recepción lícita, así como también al ritual que debe observarse en su celebración. Muy bien, muy bien. Está claro, ¿no? Sí. Continúa, Pedro. En la exposición de los sacramentos, el código sigue un esquema que se repite en cada uno de ellos, haciendo excepción del sacramento del matrimonio, que tiene una estructura propia. Yo creo que eso fundamentalmente para entender por qué van de la mano la parte, eso que llamé inicialmente, Claro, fíjense, iglesia fíjense, del amor. Y claro, fíjense que es algo, muy bien, Pedro, te felicito. Tus últimas 3 intervenciones durante las últimas clases realmente me han gustado muchísimo. De verdad que te felicito. Fíjense que hay algo muy importante dentro del estudio y la comprensión, digamos, de este tratado, que además al hablar de teología sacramental, involucra prácticamente hablar de todos los sacramentos. Primero los sacramentos de iniciación y luego estudiar también de manera separada todos y cada uno de los sacramentos, que ya vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Yo quisiera lograr que lo que los seminaristas ven en 2 semestres, ustedes lo puedan ver en 1 semestre y que no se pierda la profundidad del estudio y la comprensión, especialmente de cada uno de estos sacramentos. Es importante dentro de la teología sacramental entender que es una acción de la iglesia. Los sacramentos son acciones de la iglesia. Y si los sacramentos son acciones de la iglesia, está regida por miembros de esa iglesia. Entonces, la iglesia busca, a través del derecho canónico, busca articular, normar todas las expresiones celebrativas, litúrgicas y sacramentales para que no hayan abusos por parte de sus administrantes en relación a la administración y custodia de los propios sacramentos dentro de la iglesia. Y lo hace realmente de una manera magistral. Fíjense ustedes que la articulación, criticable o no, definitivamente, Pedro, porque, y les digo a todos, hoy en día pudiésemos hablar en la revisión de algunos cánones que pudiesen ser altamente objetables por la sociedad civil. Cuando ya nos toque hablar un poco sobre los impedimentos, que ahí vamos a tener una fuerza incisiva, pues ahí podemos discutirlo. Seguramente se puede generar toda una plataforma, digamos, de discusión. Pero lo que sí no se le puede negar a la iglesia es su claridad magistral, cómo muestra de manera clara, diáfana, primero qué son los sacramentos para la iglesia, su significado, cómo se deben administrar estos sacramentos, quiénes deben administrarlos y sobre todo quiénes están impedidos de alguna forma de administrarlos y también de recibirlos. Entonces, cuando uno lee el Código de Derecho Canónico, uno puede tener la sensación, y Pedro creo que lo había mencionado, uno puede tener la sensación de formar parte de una institución extremadamente normatizada, es decir, donde prácticamente todo está dicho y nadie se puede salir de eso. Y justamente eso no es del todo verdad. Es decir, la norma existe pues para cumplirla y para cumplirla en la medida de nuestras posibilidades. ¿Me logran escuchar un poco los que me están siguiendo? Entonces, fíjense ustedes, pero eso no significa que en algunas circunstancias, miren, me pasa últimamente la misma pregunta de siempre. Padre, con el tema de la pandemia, la misa que yo participo, que no escucho, sino que participo de la misa,
en vía Zoom o por vía de las redes sociales es válida? Es la primera pregunta. No sé si ustedes en alguna oportunidad se las han colocado. Y entonces la típica respuesta, pues, o sea, si nos vamos a la realidad de la norma, la misa por vía Zoom es únicamente válida o podría ser únicamente válida en las personas que están impedidas para poder acceder, digamos, de manera presencial al sacramento de la Eucaristía, es que es especialmente el que más de alguna forma nosotros frecuentamos. Y resulta que el tema de la comunión es el primer problema. Bueno, ¿cómo es eso? Que si yo quiero comulgar, padre, porque con la misa online no puedo y tengo, en algunos casos, las personas sobre todo mayores, ¿no? Hemos tenido momentos de flexibilización, hemos tenido momentos un poco digamos, de cierta normalidad, pero hay momentos de restricción y la gente tiene impedimentos para participar. ¿Yo estoy cometiendo pecado? Bueno, ese es uno de los planteamientos que generalmente mucha gente mayor me suele hacer. Y fíjense que aquí les estoy hablando de la acción pastoral de la iglesia en relación al tema de los sacramentos. Si yo no tengo claro la acción pastoral, el Código de Derecho Canónico, y no tengo claro realmente para qué sirven y qué son los sacramentos dentro de la iglesia, pues bueno, puedo pifiar, puedo equivocarme y puedo decir algo que realmente no es el sentido, digamos, nuclear de lo que quiere ser los sacramentos en la vida de la iglesia. Y uno de esos grandes planteamientos es este que les estoy diciendo. ¿Cuál es la respuesta diáfana? O la respuesta, digamos, que el sentido común nos debe decir. Señores, en un momento de emergencia, cualquier cosa puede ser útil y necesaria. Entonces, las misas vía online son válidas. Bueno, en un caso de pandemia, donde hay unos impedimentos claros, realmente, ¿quién puede invalidar el participar de una misa vía online? Bueno, lo que yo estoy haciendo con ustedes o lo que ustedes están haciendo conmigo. Las clases que ustedes, de alguna manera, ustedes son como privilegiados o también desafortunados. Privilegiados porque no tienen que agarrar un carro, agarrar transporte, llegarse al sitio, gastar tiempo de ida, gastar tiempo de regreso, vestirse, arreglarse, maquillarse en el caso de las mujeres, o sencillamente tener pues unos plazos de espera que imagínense que ustedes después que lleguen del cipote donde estén, el profesor no llegó, llegó tarde o sencillamente dio la materia vista, sino que hay una modalidad que tuvimos que adaptar de emergencia porque de lo contrario, si no, la universidad estaría cerrada. Y entonces la universidad implementó una fórmula, digamos, metodológica que permita que las personas puedan participar de esa misma clase que inicialmente y en el currículum expresamente son de tipo presencial, no era un curso online, sino presencial, se tuvo que adaptar. Bueno, lo que ustedes están haciendo y la nota que va a tener Suriñe o la que va a tener Blanca y va a ser diferente a la nota que sería si fuese de tipo presencial. Bueno, en estas circunstancias, estas clases son tan válidas como las presenciales. Bueno, en los sacramentos pasa exactamente lo mismo. Es decir, no podemos aplicar el código de manera literal porque estamos viviendo un momento de emergencia mundial y eso nos lleva de alguna manera a reactivarnos en nuestra motivación. ¿Qué es lo ideal? Pues por supuesto que no, cuando pase la pandemia, Dios mediante, esperemos que pase al menos y que pronto podamos regresar a la normalidad. Bueno, nosotros estableceremos nuevamente normas, que la primera norma de repente Blanca, que a lo mejor no está en el país, no es el caso de Blanca, sino que Blanca decidió irse en un mes a vivir a Hong Kong, a ella se le debe respetar la metodología que se implementó en esta transición, porque definitivamente Blanca se metió en este curso porque era vía online. Bueno, a mí me pasó con la Universidad Internacional de La Rioja. Yo tenía pautado digamos, esos estudios, no los tenía pautado, perdón, y como por el tema de la pandemia, decidieron darlos vía online. Y entonces yo dije, bueno, voy a aprovechar porque
ir a España, ausentarme durante 1 o 2 años para estudiar un máster, donde eso va a salir X costo, X, la manutención, 1.000, 2.000 euros mensuales, pues ahora vía online yo puedo sacar el título. Evidentemente tiene una connotación sacrificial enorme, porque bueno, porque definitivamente no voy a tener ni los tiempos, ni estoy en la biblioteca que quisiera tener en ese momento, sino que me tengo que adaptar a una situación. Con los sacramentos pasa igual. Una persona que es de comunión dominical, bueno, lo más probable es que no pueda confesar, no pueda comulgar todos los domingos, porque tiene cualquier cantidad de impedimentos. En el caso a lo mejor de Pedro, no le importa tanto y se busca una iglesia donde más o menos la tengan medio abierta y bueno, va, participa de la misa y comulga. Pero pudiese pasar, por ejemplo, en algunas iglesias, incluso de Caracas, donde desde que ha pasado la pandemia no se celebran misas sino solamente vía online. Y eso ha pasado en muchas iglesias de Venezuela, pues, ¿no? O sencillamente Pedro ha tenido una salud un poco con dificultad y entonces se le ha impedido, porque bueno, pasó el tema de la pandemia, no se ha recuperado del todo y tiene que vivir un proceso pues de recuperación que es bastante largo. Entonces, la pregunta es, ¿se aplica la validez del sacramento en una persona como esta? ¿Se sanciona a una persona que está en un grado de limitación como esta? ¿Tiene las mismas obligaciones un enfermo que una persona sana? Pero por Dios, utilicemos un poco el sentido común. Alguien me decía, mire padre, nosotros llamamos al sacerdote porque teníamos mi abuelita que tenía COVID y el cura no quiso ir. Y yo le digo, bueno, gracias a Dios que no fue. Es decir, y la persona se puede escandalizar. Le digo, no te escandalices. Yo prefiero que el sacerdote no vaya. Pero ¿tú crees que tu abuelita va a dejar de recibir la gracia santificante del Señor y de entrar en el paraíso? Entonces, más allá de lo que nos pudiese estar pasando, ¿verdad? Porque definitivamente la gracia suple. Nunca olviden eso. Ustedes pueden estar en una misa y a lo mejor el sacerdote no es ni elocuente, la misa a lo mejor sea un verdadero fastidio por el tono de voz del celebrante, por lo que está diciendo, cayendo, a lo mejor hablando en cosas que no debería hablar, pero a lo mejor en ese momento, tú sin sentirlo, en el fondo estás recibiendo también una gracia especial. Y ahí es donde está la grandeza un poco de la acción de los sacramentos dentro de la propia iglesia. Yo no tengo la capacidad de saber realmente, y espero no tenerla jamás, de decir si la gracia se mete a través de las redes sociales, si se mete a través del internet y si se mete a través de la imagen, porque lo que sí tengo claro es que Dios está en medio de nosotros y su gracia se manifiesta cuando le da la gana, en donde le da la gana y cómo le da la gana. Entonces, creo que es fundamental que nosotros lo tengamos muy en cuenta. Y Pedro lo expresó de manera muy hermosa. Pero por otro lado, eso no significa que al estar en pandemia se genere un relajo de toda nuestra acción y de toda nuestra participación. No, nosotros buscamos en la medida de lo posible de que las cosas se apeguen realmente al tema de la, digamos, de las circunstancias que estamos viviendo. ¿Qué quiero decir con esto? Si el sacerdote puede ir a una unción de los enfermos y donde su vida no está en peligro, donde él puede estar debidamente, digamos, uniformado para poder realmente proteger una vida más, es mejor tener un enfermo y no 2 o 3 o 4, porque definitivamente, siempre les digo, recuerden que detrás del sacerdote hay una comunidad. Si se enferma un sacerdote, se enferma el coro parroquial, se enferma la señora que cocina en la casa, se enferman las monjitas que trabajan con el cura, se enferman los catequistas y se enferman todos los feligreses que están levantando, que abren su boca para recibir la Sagrada Comunión o colocándola en su mano. Entonces, hay que proteger y hay que cuidar de alguna forma, no solamente al sacerdote, pero estoy hablando un poco del tema de los sacramentos. Por eso me refiero
Me refiero un poco a este tema que para mí es fundamental. Entonces, me dice aquí, tiempo restante de la reunión, 9 minutos y 45, 9 minutos y 41 segundos. No sé a qué se refiere. Pensé que teníamos ilimitado Que el se tiempo. corta, Ah, que se va a cortar, eso se va a cortar en ese cortar tiempo. en 9:33. claro. Entonces, no sé entonces qué se hizo con Google, porque entonces, Bueno, pero nos metemos en la misma, padre, nos metemos en la misma Ok. reunión con La el mismo vuelve a- código. la vuelve a abrir. ok. Entonces, fíjense que eso es un elemento, pero muy importante, fundamental, realmente que debemos de alguna manera establecer. Otro elemento fundamental dentro, digamos, del derecho canónico, que a mí me parece realmente muy hermoso, es quién puede administrar los sacramentos, quién es el ministro, digamos, de cada uno de los sacramentos. Y el código en eso es como muy claro. O sea, sin darle nada de titubeos, podría ser o tal vez. No, no, no. El sacramento del bautismo, el ministro que oficia o que celebra es el sacerdote. Pero, y entonces empieza a desarrollar todos los elementos. Puede ser incluso hasta un no creyente, hasta un no bautizado, con tal de tener la intención de la iglesia. Entonces, si a Diego llega alguien y le dice, mira, Diego, tenía un niño y ese niño, que era el hijo de un amigo mío, se estaba muriendo y bueno, y a mí se me ocurrió agarrar un poco de agua y decirle, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, para bautizarlo porque el niño se estaba muriendo y resulta ser, me dice, pero padre, el problema es que yo, dice Diego, no soy creyente ni soy bautizado. La pregunta que todos tenemos que tener claro, ¿ese bautizo es válido? ¿Ese bautismo es real? Evidentemente sí. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que lo hace válido. La intención de la iglesia. Es decir, si este niño, si Diego no tenía, si no es católico, ni siquiera es creyente, pero tenía la intención de la iglesia, es decir, yo sí te quiero bautizar de esa iglesia en la que tú dices creer, y pronuncia con agua, por supuesto, la fórmula trinitaria y dice, yo te bautizo fulano en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y le echa agua, aunque sea con un algodón, en su cabeza o donde quiera, hay bautizo. Y el bautizo es realmente válido y ese niño está bautizado. ¿Qué pasa si ese niño no se bautiza y se muere? Bueno, por Dios, no caigamos lo que se cayó en el siglo XIX, en la fatalidad terrible de decir que estos muchachitos llegaban al limbo. El limbo, que era como ese espacio entre lo que sería el cielo y lo que sería un sitio así como neutro, ahí como aguardando a ver si Dios siente misericordia. Racionalizar el cielo o el infierno también debe ser un pecado grave, atentar contra la razón humana, incluso atenta contra la propia teología. Nosotros no podemos poner palabras más ni palabras menos de lo que realmente nuestra capacidad racional y sobre todo teológica nos puede brindar. Nosotros llegamos hasta un cierto punto. Ya de ahí para hacia adelante, pues definitivamente sería caer en elucubraciones que no valen la pena ni siquiera recordar o enumerar. Pero la fe nos dice muchas cosas maravillosas que de alguna manera completan, no contradicen lo que la razón humana fundamenta. Y eso nunca se puede objetar. Por otro lado, igualmente pasa con el resto de los sacramentos, sobre todo también con el de la confesión. Me dice, ¿qué pasa, padre, si alguien se está muriendo y llama por teléfono al sacerdote porque no lo dejan entrar y dice que se quiere confesar? Está confesándose, se confesó, esa confesión es real, recibió la absolución, porque la confesión tengo entendido que no es ni comunitaria. Yo no puedo decirle a 7 personas al mismo tiempo, dime tus pecados, dime tus pecados, dime tus pecados y dime tus pecados, y les doy una absolución y a todo el mundo se los perdono. O que yo les digo, mire, de ahora en adelante, como hay todo este tema de contagio, yo voy a hacer la confesión por vía Zoom. Bueno, el código establece que eso no se debe ni se puede hacer.
Eso sería maltratar y de alguna forma como que ultrajar el propio sacramento. Pero ¿qué les quiero decir? Si hay un caso de emergencia y una persona está en dificultad y se quiere confesar y la única manera que tiene es un teléfono, bueno, miren, la respuesta de si hay o no hay absolución. Si le aplico el Código de Derecho Canónico, no, pero hay unas circunstancias y hay una situación que seguramente debemos respetar. ¿Y qué pasa si no llega ni siquiera la llamada a caer y la persona quería confesarse? Entonces quedó sin confesarse, sin recibir la unción de los enfermos y por tanto está como 20 escalones menos del que sí recibió la unción de los enfermos y sí el que se confesó. Caramba, eso sería un insulto a la inteligencia, a la razón, pero sobre todo, ¿saben a qué? A la misericordia divina. Y nosotros no somos nadie para estar por encima de la misericordia de Dios. Actuar de buena fe es lo que realmente debe prevalecer, el sentido común de lo que debe prevalecer. Bueno, los judíos cuando se cae un avión y quedan todos despedazados, los judíos tienen equipos, digamos, de rastreo, de buscar hasta los cuerpitos, hasta los pedacitos, para integrar a la persona y darle sepultura. Eso es una tradición que tienen los propios judíos, pues porque el cuerpo hay que enterrarlo en tierra y de alguna forma, y digo enterrarlo en tierra porque ahora los entierros no son entierros, sino que son en nichos, o no sé cómo nichearlos, ya porque el entierro habla de tierra, pero no sé cómo sería sepultarlos en cajitas, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante de todo esto es no caigamos en eso, porque entonces si el cuerpo de alguien no se recogieron, yo recuerdo que hace 3 años me llamaron porque se cayó un avión frente al Club Camurí. Despegó del Aeropuerto Internacional de Maiquetía y al cabo de 10 minutos de volar, el avión se cayó, se estrelló y se hundió en el fondo del mar a escasos 400 metros de la orilla, frente al Club Camurí. Y después, al cabo de unos días, yo le pregunté a un queridísimo amigo, porque me tocó hacer una misa en alta mar, si había recogido los restos de su hijo y me dijo que bueno, nada más había aparecido, pues tristemente, terriblemente, un pedazo de mandíbula, una cosa así, y no sé si otra parte del cuerpo. Imagínense lo duro y lo cruel que eso significa. Bueno, por eso entonces el alma de ese ser que debe estar en la gloria y que estoy completamente seguro, ¿cómo queda? Bueno, por Dios, pensar en una cosa que no sea como esa es como estar al margen un poco ni siquiera de la doctrina de la iglesia, es estar al margen de la razón humana. Y la iglesia jamás prescinde la razón, al contrario, siempre asume. El código es un acto reflexivo, es un acto de la razón, pero que involucra otros componentes que hacen del derecho canónico realmente una expresión extraordinaria de madurez y de profunda reflexión de la propia iglesia. Y creo que eso es un elemento muy significativo, es un elemento importantísimo y que a la cual estamos todos invitados a participar. Otro elemento importante que yo quisiera que en el código ustedes no lo dejaran pasar por alto. Bueno, cuando se refiere al bautismo, ¿qué dice el Código de Derecho cuando se refiere al bautismo? ¿Qué dice el Código cuando se refiere a la confirmación? Que tú, en este caso, Pedro, no lo trataste como de manera, digamos, explícita, ¿no? ¿Qué dice sobre el sacramento de la unción de los enfermos? ¿Quiénes están impedidos de recibir el sacramento de la unción de los enfermos? ¿Quiénes están impedidos o de administrarlo? Pues, ¿no? Porque entonces me pasó en alguna oportunidad que llegó una persona y me dijo, mire, no estuvo el sacerdote y el seminarista pues agarró y le colocó la unción de los enfermos a el que estaba prácticamente agonizando. Y bueno, evidentemente